Hola, queridos amigos suscriptores, seguidores de Colombia al Día. Información súper importante. El foro Inscripciones Ojo Beneficios 2023. JT Informa. Acá te dejamos la información del día. Entonces no olviden suscribirse y compartir la información. La decisión de política pública debe medirse no por las actividades o por los resultados inmediatos, sino por los efectos últimos de bienestar social que produce. Entonces, ¿qué encuentra el estudio? Esto es con datos de la encuesta de demografía y salud, que es obviamente la más grande en su campo, y encuentra, bueno, que el trabajo infantil está asociado con el género, con la edad, con la raza, pero muy importante para este foro es la participación en programas subsidiados de salud, de seguridad social en salud, y el número más bajo de años de escolaridad de la madre están asociados con la prevalencia de trabajo infantil. Y más aún, los resultados de estos estudios sugieren que los niños beneficiarios de los subsidios de Familias en Acción tuvieron menor probabilidad de estar trabajando, y que los programas de protección social fueron más efectivos en reducir el trabajo infantil cuando estaban destinados a los quintiles más bajos de la población colombiana. Lo que esto significa, y discúlpenme que no tengo una hora para presentar todo el paper, además porque no estaba así agendado, pero son abrebocas nada más. Lo que esto significa es, desde el punto de vista de la evidencia empírica, que los programas de salud, los programas de protección social, en particular las Familias en Acción, reducen, están asociados con una reducción de el trabajo infantil. Y primer punto. Segundo punto, no reducen de la misma manera siempre. O sea, la reducción en trabajo infantil está asociada con la direccionalidad de estos programas a los quintiles más bajos de la población colombiana. Uno diría, eso es obvio, pero pues de pronto no es tan obvio. Es simplemente un punto de partida para la discusión. Evidentemente, en toda decisión de política pública no hay una cosa buena y una cosa mala. Uno, al tomar una decisión de política pública, es multidimensional, y la medición no es cuál es el efecto de la acción A causa el efecto B. No, eso no es hacer política pública adecuadamente. Es cómo la acción A causa el efecto B en esta variable, pero de pronto causa el efecto C en esta otra, y de pronto afecta un equilibrio en otra variable. Obviamente, un paper como esto no mide todas las dimensiones del problema, pero da una indicación de que dirigir los subsidios a los quintiles más bajos de la población tiene un impacto significativo en la reducción del trabajo infantil. Esa es la brevísima introducción que yo haría. Les auguro una discusión absolutamente rica. Por los participantes, sé que así lo hará, así será. Y sin más preámbulos, la cuarta o quinta bienvenida. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Botero, por sus palabras y por esa introducción respecto de estos temas de política pública y sobre todo de cómo este es un espacio académico para la discusión que vamos a tener. Luego de dicho esto y de pasado este primer punto del programa, pasaremos a la instalación y presentación de lo denominado Visión sobre Renta Ciudadana, a cargo del doctor Carlos Alberto Chinchilla, subdirector general de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Saludo a todos y a todas las personas que nos acompañan en este recinto y a las personas que nos siguen en las redes sociales. Inicio por extender un caluroso saludo de parte de nuestra directora general, la doctora Cielo Rusinque, y manifestar su permanente compromiso en la creación de este tipo de espacios en los cuales se conjugan conocimientos, saberes,
basados en el respeto recíproco, el planteamiento de las ideas con altura, con rigor y con pluralidad. Estos espacios de prosperidad social nos parecen fundamentales en el proceso de discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de vida. Pues la comprensión de nuestras políticas públicas debe hacerse de distintas aristas, entre ellas la academia y la profesional, ya que es desde ahí donde se construyen las ideas, se articulan los pensamientos, se concretan los proyectos para hacer de este mundo un lugar más interesante. Es por ello que debemos agradecer la generosidad de la Pontificia Universidad Javeriana por abrirnos sus puertas de su campus, de su hermoso campus, de favorecer el escenario para sentarnos desde distintos actores a discutir cuál es la renta ciudadana que merece Colombia. En especial, nuestro agradecimiento sincero a la Facultad de Derecho, liderada por el profesor Juan Carlos Botero, y a su especialización en Derecho de Familia, dirigida por la profesora Yaira Alarcón Palacios. A ellos dos, mi especial agradecimiento. También agradecer al BID por su buena disposición y compromiso con prosperidad social. Son aliados estratégicos en la construcción de nuestros programas, siempre atentos a la colaboración y a la construcción conjunta. Nuestro especial agradecimiento a Marco Stampini. Finalmente, a la doctora Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de los Andes, quien ha aceptado nuestra gentil invitación para debatir sobre transferencias monetarias en un momento tan crucial como lo es el debate de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entrando en materia, tenemos que decir que Colombia es uno de los países que desde hace más de 20 años transformó el enfoque de los programas para combatir la pobreza, pues utilizan las transferencias monetarias como una de las estrategias principales, desplazando la distribución directa de alimentos y los subsidios directos a los precios de los alimentos y los servicios de primera necesidad. La idea de este cambio de paradigma es muy simple y es muy poderoso. Intervenir de forma ágil la pobreza monetaria de manera que se incentive el consumo de los hogares más pobres. De hecho, nuestra historia nos permite rememorar que los programas de transferencias monetarias existentes en el país se han construido con distintas unidades de intervención de beneficiarios, con diversidad de criterios de selección, con diferentes valores de los montos transferidos y de la temporalidad de la transferencia, incluso con distintas ópticas de la concepción sobre las condicionalidades exigidas para entregar el subsidio. Sin embargo, la ejecución de los programas actuales, no obstante nos hayan dejado como herencia una fuerte experiencia de la operatividad, de una estructura técnica, administrativa, física, institucional y de personal alrededor de las transferencias, así como la acumulación de un capital humano importante a través de las condicionalidades de salud y educación, esa ejecución de los programas nos permite concluir que en materia de superación de la pobreza y de las inequidades de los hogares, los resultados no son los esperados en atención a las inversiones que se han realizado en el país. Y la filosofía asistencialista y neoliberal de los programas terminan excluyendo a las personas en situación de pobreza del mercado laboral y las convierte en dependientes de las ayudas estatales. En efecto, el análisis de dichos resultados ha hecho necesario que repensemos la manera en la cual se debería concebir un programa de transferencias monetarias. ¿Cuáles son esos elementos para repensar? Primero, evaluar las estrategias que han utilizado la región y el mundo entero en lo que respecta a la superación de la pobreza. En especial, analizar los programas de renta básica, ingreso mínimo garantizado, aquellos programas híbridos, entre otras experiencias exitosas y fracasos de otros hemisferios. Segundo, indagar sobre el grupo poblacional que se quiere priorizar en atención a las necesidades apremiantes y la limitante de los recursos. Tercero, revisar las evaluaciones de impacto en los comportamientos de los hogares, como lo es la reducción del trabajo infantil, lo mencionaba el decano, la desnutrición, el aumento de las inscripciones escolares en primera infancia, la progresión escolar y la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantil, entre otros aspectos importantes que permiten la construcción de mejores sociedades. Cuarto, considerar cuáles han sido esos valores y desvalores sociales que se han construido alrededor de nuestros programas.
Y finalmente, analizar qué tipo de estrategias articuladas deben acompañar la transferencia para optimizar el camino de superación de la pobreza, como lo es el de fortalecer las capacidades de las personas beneficiarias para potencializar su único activo fijo, la capacidad de trabajo y la construcción comunitaria del tejido social. Es por ello que una de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de Vida, quedan claras algunas estrategias fundamentales que nos ayudan a construir un programa de transferencias monetarias. Un primer elemento es la creación del sistema de transferencias, que tengan, y permitiría por favor colocar uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Un primer elemento es la creación del sistema de transferencias que tenga como finalidad el organizar, articular las políticas, los programas, proyectos y los recursos destinados a atender la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. De hecho, el sistema está orientado a la entrega de transferencias monetarias en especie, lo cual se debe realizar atendiendo a criterios de permanencia sujetos a un esquema de corresponsabilidad, fortaleciendo las capacidades para el disfrute de los derechos y el acceso a las oportunidades del desarrollo en busca de una mayor movilidad social. Además, el sistema congrega los programas de transferencias en un solo instrumento, en un solo sistema, y nos permite estandarizar la operatividad de los programas que lo componen. También disminuye los costos de operación. Nos proporciona herramientas para que se atiendan de manera oportuna y unificada las necesidades territoriales y poblacionales bajo una misma lógica. También nos puede ayudar a facilitar la verificación del impacto de los programas de manera integral con objetivos concretos propuestos por el sistema, como lo son la acumulación del capital humano, la contribución a la lucha contra el hambre y el fortalecimiento del tejido social y comunitario de la población como respuesta al cumplimiento de corresponsabilidades que respetan las particularidades socioeconómicas, demográficas y territoriales. Finalmente, creemos que la creación de un sistema debe propender por el fortalecimiento institucional donde cada una de las entidades intervinientes consolide y mejore su oferta de manera articulada, ajuste y actualice oportunamente sus sistemas de información para un efectivo seguimiento a los resultados alcanzados y a la toma de decisiones para cumplir las metas y el objetivo. Todo lo cual, con certeza, nos llevará a una mayor eficiencia de la gestión pública en lo que respecta a la garantía de los derechos de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Una segunda idea central es la consideración de que las mujeres son el motor del desarrollo económico sostenible y protectoras de la vida y del ambiente. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo implica que se implementen acciones afirmativas para garantizar que las mujeres tengan prioridad y especial protección para acceder a las políticas públicas con el objetivo de cerrar las brechas de género y avanzar hacia una sociedad más equitativa. En efecto, el sistema de transferencias debe priorizar a las mujeres cabeza de familia y a las mujeres cuidadoras, pues de esa manera existe un impacto inmediato en la prevención de violencias económicas, se reconoce el trabajo de cuidado, se promueve el empoderamiento femenino y se protege al grupo familiar que de las mujeres cabeza de familia depende, en especial los niños, las niñas y los adolescentes. También los grupos étnicos, en su completitud, son considerados como sujetos de especial atención en las transferencias, por lo que los programas que se emprendan en materia de transferencias deben ser pensados desde su cosmovisión, sus necesidades en los territorios y con los requisitos que permitan la transformación de sus condiciones de vida, cerrando también de esa manera las brechas históricas que se han postergado por años dentro de sus comunidades. Finalmente, la tercera idea que emerge en nuestro Plan Nacional de Desarrollo es la ubicación de la transferencia monetaria dentro del sistema de protección social como pilar fundamental de la seguridad humana. Esto significa que la transferencia debe ser un instrumento enfocado en otorgar respuesta rápida a las necesidades que ponen en riesgo la calidad de vida de las y los ciudadanos, y no por el gradual y focalizada, con un enfoque de género, con un enfoque diferencial y de conformidad con el ciclo de vida de cada uno de sus integrantes y la conformación del hogar. Esto implica dos grandes elementos. El primer elemento
es el aumento del monto que recibe el hogar beneficiario, lo cual podría evitar la estigmatización, el descarte y la invisibilidad de las personas en situación de pobreza. Y en cambio, bajo una concepción humanista, podríamos permitir el ejercicio de sus derechos fundamentales, en especial el de la libertad, en un mercado que lo debe reconocer como un sujeto activo. En ese sentido, se pretende entonces un ingreso que permita la subsistencia digna, que comprenda la existencia humana desde su complejidad, lo cual exige no separar la propia existencia del sujeto de sus condiciones materiales y entender que la persona en su individualidad y tiene una relación completa con las otras personas, con su entorno, con su ambiente social, cultural, económico y moral. Precisamente, uno de los aspectos por considerar dentro de la existencia digna del ser humano es extraerlo del sufrimiento del hambre. El hambre representa el estado de la pobreza más profunda, que repercute en la existencia humana y en la dignidad personal, toda vez que el desarrollo de la capacidad para relacionarse, realizar actividades físicas, laborales e intelectuales propias de un ser humano común se ven disminuidas. Valga mencionar el reciente estudio del Plan Mundial de Alimentos, en el cual evidencia que cerca de 15.5 millones de personas, es decir, el 30% de la población colombiana, se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa. Es en este escenario en el que el sistema de transferencias, en el que la renta ciudadana en particular, debe confluir dentro de un ecosistema en el que se articula con los diferentes tipos de intervenciones y beneficios para poderle ganar la batalla al hambre y a la pobreza en el país. Acá viene el segundo elemento, íntimamente relacionado con el anterior: la necesidad de repensar las corresponsabilidades a cumplir por parte de los hogares beneficiarios del programa de renta ciudadana. La premisa de la que se parte es que la pobreza no se puede reducir a las carencias materiales. Los tiempos han cambiado y la concepción de un Estado con enfoque de derechos exige una concepción más amplia de la pobreza, una concepción que implica comprender los fenómenos sociales, los problemas en materia de educación, salud y nutrición, la construcción de valores sociales orientados al fortalecimiento del espíritu y el reforzamiento de la moral de nuestras comunidades, y retomar ese carácter recio de una ética radical para que nuestros ciudadanos y ciudadanas rechacen la corrupción, la pereza, el ocio sin sentido y el facilismo como formas de vida. Sobre este punto es importante tener presente que el cumplimiento de las condicionalidades no es una carga solo del beneficiario, es un compromiso serio por parte del Estado de crear los escenarios propicios para cumplirlas, lo cual, en últimas, es una forma de tutelar los derechos primarios de nuestros ciudadanos y ciudadanas en lo que corresponde al trabajo, a la salud, a la casa y la educación. Sabemos que tenemos desafíos y creo que este es el objetivo del foro. ¿Cuáles son esos desafíos sin ánimo de exhaustividad? Renta ciudadana no puede ser el único instrumento para superar la pobreza. Los ingresos entregados que superan las líneas de pobreza deben acompañarse de una educación financiera, de una política seria de inserción laboral y de claras corresponsabilidades que permitan el fortalecimiento del tejido social, comunitario e individual, en especial de los hogares que hacen parte de los grupos relegados históricamente, como son los hogares encabezados por las mujeres, las víctimas del conflicto armado, los indígenas, las comunidades negras, las comunidades afrodescendientes, palenqueras y rom. También debemos tener claros los objetivos de la política pública de manera que no se diseminen y se pierdan en la operatividad y en la entrega de un simple subsidio. Debemos robustecer los sistemas de focalización y monitoreo, por una parte para asegurar la transparencia y la eficiencia del sistema, y por otra para que los recursos lleguen a las personas y las poblaciones más necesitadas, lo cual se logra mediante la reducción de los errores de inclusión y de exclusión de los beneficiarios. Y finalmente, pensar en las nuevas condicionalidades que respeten las particularidades de la Colombia profunda, las condiciones socioculturales, ambientales, demográficas y económicos de nuestros territorios, sin olvidar, por supuesto, la necesidad de crear una generación que rompa con la transmisión intergeneracional de la pobreza, mediante la garantía de sus derechos fundamentales de los beneficiarios de nuestros programas. Este es el foro, en el que se invita a abandonar el estereotipo en el que el derecho de los pobres son pobres derechos.
El derecho de los pobres son pobres derechos en cuanto la victoria de la pobreza ha transformado la concepción y la dinámica de los derechos, en el sentido en que se le niega o se le reduce la dignidad y la humanidad a la misma persona. Es hora de abandonar ese estereotipo. Acá tenemos expertos en el tema que enriquecerán nuestro debate. Sus comentarios y sobre todo sus advertencias serán siempre guías para la mejor toma de decisiones. Siguiendo la invitación de Duflo en su libro Repensar la pobreza, creo que este escenario nos permitirá hablar de problemas del mundo con algunas soluciones factibles para evitar la parálisis debido a la ignorancia, la ideología radicalizada y la inercia. Y por el contrario, debemos construir soluciones que nos permitan garantizar nuestro progreso. Con certeza, esta discusión no hará de Colombia un mejor lugar para vivir de la noche a la mañana, pero tengo certeza que la construcción colectiva sí contribuirá en un cambio que está a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto Chinchilla, por esa presentación relacionada con la intención de esta política pública y en particular la de renta ciudadana. A partir de este momento pasamos entonces al siguiente momento de este panel, que es precisamente el panel propiamente dicho, y que busca responder la pregunta: ¿qué renta ciudadana necesita Colombia? Para ello, invitamos a las dos personas que estarán a cargo de ese panel para que nos acompañen acá junto con el doctor Carlos Alberto Chinchilla en esta parte de adelante para poder tener esta conversación. El doctor Carlos Alberto Chinchilla, que acaba de, digamos, hacer esta presentación, la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la doctora Marcela Eslava, y el doctor Marco Stampini, quien es líder especialista de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, respecto de ese panel, sí, por favor, adelante. Quería proceder a presentar nuestros dos panelistas. El doctor Marco Stampini nos acompañará en línea y él es, como lo decía antes, líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Marco es un economista del desarrollo con más de 15 años de experiencia en análisis de la pobreza, programas de protección social, mercados laborales y migración. Combina experiencia en proyectos en organizaciones internacionales con una pasión por la investigación aplicada. Durante los últimos 11 años ha sido líder especialista en protección social en el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí ha desarrollado investigaciones e impulsado programas de apoyo para el fortalecimiento de los sistemas de protección social a lo largo de América Latina. En primer lugar, tendremos su intervención. Gracias a la Universidad Javeriana y al Gobierno de Colombia por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman si la ve, por favor, porque yo no veo la pantalla compartida. Sí, señora, aquí estamos viendo. Muy bien, gracias. Entonces, yo quiero hacer algunas consideraciones sobre los programas de transferencias monetarias no contributivas en Colombia con una comparación internacional. Y voy a analizar la situación como era antes del COVID, porque en la comparación entre países es más difícil analizar lo que pasó durante el COVID, porque algunos países como Colombia implementaron de manera continuada programas como Ingreso Solidario, mientras que otros países implementaron programas de corta duración. Y el análisis de Colombia considera 3 programas: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
El primer dato que quiero mostrarle es relativo al número de beneficiarios dividido por el número de personas en situación de pobreza. Y el primer resultado es que este ratio en Colombia es relativamente bajo. Es decir, si dividimos el número de beneficiarios, que consideramos todos los miembros de hogares donde al menos una persona recibe un programa, lo dividimos por el número de personas en pobreza, este ratio en Colombia es de alrededor del 70%. Es un valor relativamente bajo si consideramos que en muchos países de la región de América Latina y el Caribe, este ratio es de 1 o más. El segundo dato es la cobertura de las personas que están en una situación de pobreza. Es decir, si los programas fueran perfectamente focalizados, se podría lograr una cobertura de 70% en Colombia. Pero desafortunadamente en ningún país los programas son perfectamente focalizados. Primero, sabemos que cuando hacemos pruebas de medios con proxy, esto siempre conlleva un error estadístico. Segundo, la calidad de la focalización empeora en el tiempo. Es decir, aun si un hogar era pobre y estaba correctamente clasificado cuando entró en el programa, después de un rato puede ser que la dinámica de la pobreza haya determinado que este hogar haya salido de la pobreza, pero sigue encontrándose en el patrón de beneficiarios, en el padrón. Entonces, en Colombia, cuando dividimos el número de beneficiarios que son pobres por el número de personas que están en pobreza, el ratio es 44%. Significa que solo el 44% de la población en situación de pobreza vive en un hogar que recibe al menos uno de los programas mencionados. Digamos que es normal esto, más o menos, digamos que no se tenga una cobertura perfecta, pero la cobertura en Colombia es relativamente baja respecto a otros países. Dado los errores de focalización que todos los países incurren, para lograr un alto nivel de cobertura es necesario tener un alto número de beneficiarios. Y un alto número de beneficiarios viene inevitablemente con una filtración de los beneficios a hogares que están afuera de la pobreza. Tenemos en todos los países una correlación positiva entre la cobertura de la población en pobreza y el nivel de filtración a hogares que no son en pobreza. Entonces, hay una tensión entre los dos objetivos de cubrir a la población en pobreza y no tener filtración. Tercer resultado es relativo al monto de la transferencia, y aquí lo consideramos dividido por la brecha de la pobreza. En Colombia, el valor de las transferencias es alrededor del 20% de la brecha de la pobreza en los hogares beneficiarios. En verdad, en ningún país los programas se ponen el objetivo de eliminar completamente la pobreza. Normalmente se conciben estos programas como un mecanismo de alivio. También algunas personas piensan que la transferencia debe ser suficiente para cambiar el comportamiento y generar, por ejemplo, asistencia escolar o en salud. Entonces hay una tensión entre el presupuesto que se gasta y el impacto que se tiene inmediatamente en la pobreza. También hay una preocupación de algunos que si el monto de la transferencia es muy alto, se genera un incentivo negativo a la participación laboral o a la formalidad del empleo. En verdad, la literatura muestra que en la mayoría de los casos no existe este incentivo negativo al empleo. Sin embargo, los tomadores de decisiones de política quedan preocupados por esto, pero en Colombia queda el facto que el monto de la transferencia relativamente al nivel de la brecha es bajo comparado con otros países. Y con base en este mini diagnóstico, quería empezar a hacer algunas consideraciones sobre los programas. La primera pregunta es sobre la posibilidad de aumentar el monto
según la brecha de la pobreza y la conformación del hogar. Diría que como observamos que en Colombia, antes del COVID, que significa, si comparamos con familias en acción, el número de beneficiarios era relativamente bajo y el monto de la transferencia también era bajo en términos absolutos y comparado con otros países, hay espacio para aumentar el número de beneficiarios y también el monto de las transferencias. También tiene sentido pensar en montos diferenciados, es decir, una transferencia más alta para los hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema y un monto más bajo para los hogares que se encuentran en una situación de pobreza moderada. El segundo tema es la temporalidad de los beneficios. Entonces, así como tiene sentido pagar una transferencia más alta a los hogares en pobreza extrema y una transferencia más baja a los hogares en pobreza moderada, tiene sentido proporcionar la duración del beneficio al tipo de pobreza y pensar en un programa que tiene duración más larga para aquellos hogares que están en una situación de pobreza crónica o estructural y una transferencia más corta para hogares que están en una situación de pobreza temporánea o transitoria. En verdad, no sabemos exactamente cuáles hogares están en una situación de pobreza estructural y cuáles en una situación de pobreza transitoria porque hay poca disponibilidad de datos longitudinales. Pero la literatura nos dice que alrededor del 90% de la pobreza extrema es crónica y más de la mitad de la pobreza moderada es transitoria. Entonces, puede tener sentido pensar en un programa que puede ser el único, pero donde hogares clasificados en pobreza extremas tienen una transferencia más alta y por una más larga duración, por ejemplo, con recertificación cada 5 años. Y los hogares que están en pobreza moderada tengan una transferencia más baja y una recertificación más frecuente, por ejemplo, cada año o cada 2 años. Ahora, para que los hogares en pobreza transitoria puedan encontrar un cupo, es necesario que no todos los hogares que están en los programas se queden 10 años. Es decir, si el padrón se renova cada 10 años, los hogares que han entrado recién en pobreza no van a encontrar un cupo, van a entrar en una lista de espera y así corren el riesgo de acumular sus activos y entrar en pobreza estructural. Entonces, para que se pueda tener una renovación continua del padrón, hay algunas cosas que se deben hacer. La primera es invertir en instrumentos como los registros sociales y su interoperabilidad con las miles de bases de datos que el Estado tiene. Y hacer cruces en tiempo real de información continuos para poder identificar cada trimestre, por ejemplo, aquellos hogares que sabemos que ya no necesitan estar en los programas. Pero también es necesario dedicar una parte del padrón y una parte del presupuesto para una transferencia de corta duración. Y esta se puede ver como una parte de la transferencia que da protección contra choques que pueden ser sistémicos, como choques debido a eventos climáticos extremos o a un aumento de los precios de los alimentos en algunas áreas del país, o choques que pueden ser idiosincráticos específicos de la familia, como la muerte de un miembro del hogar o como la pérdida de un empleo. La tercera pregunta es sobre condicionalidades. ¿Qué condicionalidades se necesitan? Entonces, si tenemos una parte de los programas que son para hogares en pobreza transitoria, transferencias de corta duración, puede ser que para estos hogares no queramos poner condicionalidades. O si la pobreza de estos hogares se debe a la pérdida de un empleo, puede haber una condicionalidad ligada a la formación profesional, a la reinserción en el mundo del trabajo de la persona adulta del hogar.
En contraste, para aquellos hogares que están en una situación de pobreza estructural, tiene sentido mantener condicionalidades relacionadas con el desarrollo del capital humano de los niños. Pero aquí debemos hacer una consideración. Quizás que no ha habido suficiente dinamismo, ha habido una inercia en las condicionalidades que los programas mantienen desde su creación hace 20 años. Por ejemplo, en algunos países se mantiene la condicionalidad en la asistencia en escuela primaria cuando esta ya es universal. En contraste, hay otras áreas donde quizás debemos poner un poco más de énfasis. Por ejemplo, hoy en día sabemos la importancia fundamental del desarrollo infantil temprano. Sabemos que es importante hacer una atención integral a la primera infancia desde una edad muy temprana, desde la ventana de los 1000 días, desde el nacimiento. Y entonces, si no se hace esto, cuando el niño entra en escuela primaria, y un niño de un hogar en pobreza puede tener un atraso en desarrollo cognitivo que equivale casi a 1 año o más de educación perdida. Y este atraso puede no recuperarse. Entonces, quizá puede tener sentido vincular la condición de los programas de transferencias monetarias con asistencia a iniciativas de desarrollo infantil temprano, por ejemplo, asistencia en centros donde hay centros o programas de apoyo parental donde los centros no existen. Al mismo tiempo puede tener sentido poner mayor énfasis en retención escolar en secundaria o en transición entre secundaria y terciaria o en la transición de la escuela al trabajo. Pero aquí quiero hacer una precisación que para mí es fundamental y es relativa a la percepción de algunos que, a pesar del hecho que hemos implementado programas de transferencias monetarias condicionadas durante 20 años, los hogares siguen siendo pobres. Y los niños de los hogares que han beneficiado son hogares pobres ahora que son adultos y que, digamos, no hay esta movilidad intergeneracional y no hemos logrado quebrar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y las consideraciones sobre la calidad de los servicios que reciben la población en pobreza. En general, en la región no se ha invertido suficientemente en estos servicios. Quedan importantes brechas en la calidad de los servicios de salud. Hay brechas en los servicios de desarrollo infantil. Hay brecha en la calidad de la educación que reciben los hogares en pobreza, los hogares beneficiarios de transferencia. Y yo siempre digo, no puedo esperar la movilidad social que observo en otras partes del mundo hasta cuando los niños de hogares beneficiarios de transferencias han podido recibir una educación de una calidad similar a aquella que recibí yo o aquella que recibieron las personas que están asistiendo en el auditorio a este evento. Esta reducción en la desigualdad de los servicios de salud y de los servicios de educación es fundamental para lograr los objetivos de movilidad social que están asociados al pago de transferencias condicionales. Y aquí el cuarto tema es relativo a cómo fortalecer el capital social comunitario. No puedo dar una respuesta, solo voy a dar una idea. Quizás que si el enfoque debe ser en mejorar la calidad de los servicios, puede tener sentido involucrar a las comunidades en la mejora de estos servicios. Claramente se necesita inversión del Estado, claramente se necesita apoyo técnico, pero estas comunidades muy probablemente saben las brechas en la calidad de los servicios de salud, en los servicios de desarrollo infantil, en los servicios de educación, en los servicios de inserción laboral y pueden participar en mejorar la calidad de estos servicios, fortaleciendo el capital comunitario. Gracias.
Muchas gracias, doctor Marco Stampini, por su intervención. Ahora continuamos con la intervención de la doctora Marcela Eslava. Marcela Eslava es profesora titular y decana de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Obtuvo un grado de doctora en Economía de la Universidad de Maryland en College Park. Su agenda actual de investigación se enfoca en la relación entre dinámica de empresas, productividad y regulaciones. Investigaciones suyas han sido utilizadas como insumo en la discusión de políticas públicas en diferentes instancias internacionales y han sido publicadas en prestigiosas revistas académicas internacionales. Es Fellow de Econometric Society e International Economic Association. Ha sido elegida como vicepresidente de la Asociación de Economistas de Latinoamérica y el Caribe y su próxima presidente 2024-2025. Es miembro del Consejo de Administración del Research Institute for Development, Growth and Economic y ha participado en múltiples comités y misiones de análisis de temas de política pública y producción de estadísticas para el gobierno colombiano. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, yo tengo el mismo problema del decano de Derecho, no me puedo hacer tampoco en el podio por la misma carencia de centímetros para superarlo. Entonces, me voy a hacer aquí. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Prosperidad Social. Es para mí un gran honor estar aquí y poder compartirles mis impresiones sobre lo que hoy nos estuvo contando el subdirector, lo que he leído en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que veo en las bases del plan y en la discusión. Yo quisiera hablar de esta idea que comparto con mucho entusiasmo de pensar en una renta ciudadana, no para aliviar la pobreza, sino para ayudarnos a superar las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad y hacerlo desde lo que es mi interpretación de lo que dijo el subdirector Chinchilla, que no sé si es el caso, pero es como yo veo que eso es posible. Y hacerlo desde proyectos de vida satisfactorios. El subdirector Chinchilla hablaba de el respeto integral del ser humano y creo que esa es la expresión que esto toma en el contexto del cual estamos conversando aquí. No pasa. Bien, entonces, pues eso, por supuesto, requiere un sistema integral de transferencias de renta ciudadana y espero convencerlos de muchas otras cosas que cumpla con ese objetivo. Y a mí me gusta pensar esto, yo soy un economista que ha pensado sobre todo en el sector productivo y en la generación de empleo, y a mí me gusta pensar esto desde ese lado. Y creo que hay ahí unos elementos del diagnóstico que son fundamentales de entender para poder conversar sobre, perdón que esto no se ve aquí, para poder tener esta conversación sobre cómo superar esas condiciones. Parto de pensar en cómo caracterizamos esta población, en particular desde cómo se insertan al aparato productivo y desde dónde generan sus ingresos. Y pensarlo desde cómo se vería un mundo, no el mundo al que estamos aspirando el año entrante, ni en 4 años, ni en 6, sino cómo se vería el mundo al que deberíamos dirigirnos en mucho más tiempo para poder generar esas condiciones. Aquí hay una manera de verlo. Aquí tenemos a los ocupados colombianos, esta gente que sí tiene trabajo, así es que aquí solo hay un pedazo de la gente que está en las condiciones que se quieren focalizar acá. Pero estos son todos los ocupados colombianos por decil de ingreso. La población en pobreza, dependiendo de en qué año miremos, esto era para 2019, pero por supuesto está en los deciles inferiores e infortunadamente en varios de esos deciles inferiores. Y desde el punto de vista de generación de ingresos, pues ahí están muy concentrados en 2 tipos de proyectos productivos. Una proporción gigantesca en el decil 1, más del 80%, son personas que trabajan por cuenta propia. Y el resto están típicamente en micronegocios y microempresas. Si por el contrario me voy al otro lado, ahí hay una distribución mucho más repartida entre los distintos tipos de empresas, muchas de las personas en los deciles superiores, en empresas de alto número de trabajadores, incluso algunas en empresas muy grandes.
Eso para decir el tipo de unidades productivas en que uno trabaja está, por supuesto, muy relacionado con su nivel de ingreso. Aquí, de nuevo, para 2019, en pesos corrientes, en miles de pesos corrientes, los ingresos para distintas categorías, y claro, hay una pendiente muy pronunciada con el tamaño de la empresa en la cual uno trabaja. Y eso uno podría decir, bueno, no, es que la gente que trabaja en empresas más grandes es más educada porque hay una característica de esas empresas que lo explica, o son mayoritariamente hombres, o son mayoritariamente personas con otras características, por ejemplo, en regiones específicas. Entonces, lo que les muestro aquí es que aún si uno iguala características individuales entendidas aquí, en particular como el género, la edad, la región en la cual está ubicada la persona, su localización geográfica, en este caso el nivel es departamento, pero con municipio, aunque la pendiente se achica, no se achica mucho. Si además de eso igualo años de educación, si además de eso igualo ocupación al nivel que me lo permite ver la encuesta de hogares, si además de eso igualo rama de actividad, permanece una cierta pendiente, es decir, aún para gente con todas esas características, importa mucho la empresa en la cual trabaja. En la encuesta de hogares lo único que sé de la empresa es ese tamaño, o la empresa, el negocio a la cual está vinculado. Y aunque se reduce de manera muy pronunciada la pendiente, sigue siendo una cosa muy importante. Déjenme destacar que el paso más importante en reducción de esa pendiente, desde la primera hasta la última grupo de barras, es la igualación de los años de educación. Tenemos aquí una brecha entre los cuentapropistas típicos y la gente en empresas de más de 100 empleados, que es más o menos, es más que duplicar, es como multiplicar como por 2.5, pasando de acá a acá el ingreso. Y cuando me paro en igualar años de educación, esa brecha se reduce a algo que se acerca al doble, pero sigue siendo muy grande y más o menos se queda por ese lado después de hacer estas otras igualaciones. Entonces, esto todo para decir que muy asociado a la condición de bajos ingresos, y por supuesto esa no es la única fuente de desigualdad que nos preocupa, pero es una muy importante como se destacó al inicio de esta discusión. Si esa es la condición que queremos superar, parece que hay algo atado muy cercanamente a dónde y cómo trabajo y a las características de esos negocios. Ahora, eso también es muy claro si miro a través de países. Aquí de un proyecto de investigación sobre desigualdad en el mundo en el que estamos, con Marcela Meléndez, con Nicolás Urdaneta, otras personas de distintas instituciones. Y quería mostrarles por un lado que si yo pienso ya no en los ingresos de las personas, sino el ingreso per cápita de los países, fíjense que Colombia se parece a América Latina en tener muy pocas personas en unidades productivas de 10 o más trabajadores. Y eso es muy distinto de lo que pasa en todos estos comparadores de aquí, que son comparadores de ingreso per cápita alto. En todos estos países, incluyendo los que están aquí en esta barrita más chiquita, son los de la Unión Europea, la parte baja de ingreso per cápita de la Unión Europea. España, Portugal, Grecia, países más o menos en ese nivel de ingresos. Y aún en esos países, casi el 60% de la población ocupada está en empresas organizadas entre 10 o más trabajadores. En otros países se acerca al 80%, es el caso de Estados Unidos, es el caso de Japón, en donde esa concentración es muy grande. Así es que hay algo muy relacionado de nuevo con la estructura del sector productivo. Y déjenme recordarles que esto se relaciona, quiero traerlo a colación más adelante, con la definición que hay en las bases del plan de un énfasis muy grande que hay en la política pública que nos plantea el plan de desarrollo, y es la idea del foco en la economía popular. La definición que hay en las bases del plan de la economía popular es que se refiere a las unidades productivas de baja escala que trabajan en negocios personales, en negocios familiares o en micronegocios. El DANE define los micronegocios hasta como empresas productivas, unidades productivas hasta 9 empleados. Así es que esto que tengo aquí, la suma de estas dos cosas, es muy parecida a esa economía popular. Y si yo simplemente, todo lo que hice aquí fue sumar estos grupos de barras para crear esa economía popular en los distintos países, de aquí surgen para mí dos cosas importantes. Uno, que claro que este es un foco fundamental, que si vamos a trabajar en cosas como generar oportunidades de proyectos de vida interesantes,
satisfactorios y que además generen ingresos para las personas, pues por supuesto aquí hay un foco muy importante porque es donde hoy tenemos capacidades de absorber a personas. Pero dos, que si algún día voy a transitar en el mediano plazo, en el largo plazo, a una conformación del aparato productivo que sea capaz de ayudarle a las personas a efectivamente tener unos niveles de ingreso satisfactorios, parecidos a los de países de niveles más altos de ingreso per cápita, como los ejemplos que di hace un rato, niveles de ingreso como los que tienen hoy personas en los deciles superiores de ingreso en Colombia. Eventualmente necesitamos poder transitar, o por lo menos así ha sido la experiencia internacional en todas partes, necesitamos poder conformar un aparato productivo que tenga menos aquí y más aquí. Y eso creo que es fundamental para entender qué queremos decir con crear capacidades para transitar. Por supuesto, son capacidades que en el corto plazo pues, les permitan a las personas que están, por ejemplo, teniendo que trabajar por cuenta propia con unos niveles de ingreso que se acercan en promedio a 1/3 del salario mínimo. Por supuesto que queremos hacerlos transitar hacia otras unidades, de pronto micronegocios o microempresas donde puedan tener niveles más cercanos al salario mínimo. Pero eso no va a ser suficiente, los va a seguir dejando por debajo de los niveles que son aceptables. Así es que todo esto para decir que aquí la ambición que se nos planteó al inicio de la sesión, que yo creo que es la ambición que debemos tener, la de pensar en un sistema de transferencias, si solo estamos hablando del sistema de transferencias, que les permita a las personas hacer ese tránsito de capacidades y esa creación de proyectos de vida. Si queremos hacer eso, es imposible pensarlo solo desde el sistema de transferencias y necesitamos una visión articulada que tome todavía más pasos de los que hemos conversado aquí. Déjenme solo decir que como pues la renta ciudadana seguramente tiene un papel muy importante en eso, pero como decía, pues hay otras muchas cosas. Déjenme ahora enfocarme, tratar de aterrizar todo esto a lo que yo veo en el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo, a lo que yo veo en sus bases y a lo que yo veo en lo que nos contó hoy el subdirector Chinchilla sobre, en particular, qué pasa con la renta ciudadana. Articulado con el resto que está ahí. Hay otros tipos de transferencias pensadas, hay un énfasis muy grande, como discutía en el apoyo a la economía popular, hay una política de trabajo digno, no está aquí mencionada todavía, pero hay una noción de lo que se llama en parte de esas bases la reindustrialización, que si la entiendo bien es simplemente la idea de pasar de extracción y producción primaria a todas las formas distintas de producción, no solamente la industria. ¿Cómo pensamos este sistema como un todo? Entonces, por supuesto, mis comentarios hoy están enfocados en pensar en la renta ciudadana, pero de nuevo con un énfasis en que todo esto tiene que articularse y pensarse de manera conjunta si vamos a apuntarle a esa ambición que es muy compleja, pero que es muy de aplaudir, que nos planteó el subdirector, en mi opinión. Muy en concreto, yo que veo que necesita una renta ciudadana que tenga esas características. Creo que tiene que tener un elemento fundamental y es integrar las diferentes transferencias. ¿Por qué lo tiene que tener? Para poder encaminarnos a ese objetivo de superar las condiciones que nos tienen tan atrapados, con tanta gente atrapada en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Es por eso que debería integrarse. Y creo que eso es muy positivo en el plan, porque de manera directa nos pusieron aquí una diapositiva gigantesca que decía, vamos a integrar ese sistema. Creo que eso es muy positivo. Lo que yo todavía no veo tan claro, lo veo mucho más claro en lo que nos plantearon hoy al inicio de la sesión, que en lo que veo escrito en el plan o incluso en las bases del plan, es que la lógica de esa articulación sea efectivamente la lógica de la transición y hacia afuera de esa condición, de esas condiciones de pobreza, vulnerabilidad y pobres proyectos de vida. Y déjenme completar para discutir por qué, dónde es que estoy viendo esos huecos. El otro elemento fundamental, como ya esbocé, es que no puede ser solito, es que se tiene que articular con el resto de elementos de la política, que aquí estoy llamando ampliamente la política para el desarrollo. Y déjenme ahorita presentarles una visión más amplia de dónde está esto.
Para mí eso está todavía por construirse, creo que es uno de los grandes retos, y eso no tiene que ver con este plan de desarrollo ni con este gobierno, es la dificultad gigantesca que enfrentamos siempre. Yo creo haberla conversado con toda certeza hace 4 años cuando entró otro gobierno, con otra institución, con otro organismo gubernamental, y seguramente antes de eso en otras instancias, porque tiene la dificultad de que estos distintos elementos de la política pues están en cabeza de distintos ministerios, de otras instituciones, y eso hace que sea casi imposible concebirlas como un sistema. La necesidad de articulación, de que haya una responsabilidad por fuera de cada una de estas organizaciones, del DPS, pero también del Ministerio de Industria y Comercio, pero también del Ministerio de Trabajo, la necesidad de esa visión por fuera que articule todos estos elementos y que los haga coherentes los unos con los otros y no solamente existentes cada uno por su propia naturaleza, es absolutamente fundamental. Quisiera pensar en uno que permite transitar fuera de la vulnerabilidad y la pobreza sin una cosa que es, para mi gusto, fundamental: pérdidas abruptas del bienestar a la salida del sistema. Nos decía ahora Marco Stampini, nos hablaba de la preocupación porque los subsidios a los hogares y a las personas generen desestímulos de participación laboral, y nos hablaba de una evidencia que no parece soportar mucho esa hipótesis. Sin embargo, sí hay otra evidencia, de pronto habrá el momento de charlar con Marco, a ver si es que tenemos distintas lecturas de la literatura o si estamos enfocados en frentes distintos. Sí hay otros análisis que muestran cómo este tipo de programas han generado en distintos países de América Latina desincentivos a transitar al empleo formal. Y la preocupación de que parte de eso pueda tener que ver con que en el momento en que transito al empleo formal, ustedes les comenté más o menos dónde están los niveles de ingresos en los distintos deciles. Si al transitar al empleo formal, literalmente me estoy pasando a ganarme 1.160.000 pesos. Entonces, pues yo venía de una situación que estaba muy por debajo de eso, tenía una asistencia del gobierno en esta transferencia, y ese pedacito pues se va, porque yo me paso a 1.160.000, me paso a los deciles superiores de ingresos, salí de la población elegible. Y ahí hay una preocupación gigantesca, no solamente por si la gente prefiere quedarse con la transferencia, es que realmente hay una pérdida muy importante. Pero hay otra dificultad adicional, y es que si yo de verdad vengo de la población que estaba siendo favorecida y me voy a pasar a ese 1.160.000 pesos, yo podía estarme ganando por mi propia cuenta, sin contar lo que me estaba pasando el gobierno, 300.000 pesos, a veces 500.000 pesos. Y eso es un reflejo de mis capacidades productivas. De pronto, si entro en una unidad productiva que le pone otras cosas, me pone otros empleados al lado, gente con la que soy complementaria, una organización gerencial que dirige el trabajo de una manera que lo hace más eficaz, de pronto pues ya no puedo generarme 300.000 pesos, de pronto más. Pero la brecha entre 300.000 o 500.000 o 700.000 y 1.160.000 es enorme. Así es que no hay solo un problema desde el lado de la oferta laboral, sino también desde la demanda laboral. ¿A cuál es la empresa o el negocio al que yo con mis capacidades le voy a generar por lo menos ese 1.160.000 pesos de ingreso extra para que me lo pague a mí? De tal manera que, pues también en este tránsito voy a tener que pensar si de pronto puedo mantener algunos de esos beneficios, no tanto para generar mi ingreso a mí, sino de pronto también para apalancar que me puedan dar ese empleo. De manera muy precisa estoy pensando en cosas como que ese otro componente de la política que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el apoyo, el incentivo a la generación de nuevos empleos, pueda apalancarse en este subsidio que tengo aquí para decir, ¿sabe que usted le estábamos pasando 500.000 pesos? Ya no le paso 500.000 pesos porque usted se va a pasar a ganar un salario muy bueno, pero para que usted se lo pueda ganar, a mí me va a tocar de pronto ponerle, de pronto incluso los 500.000 pesos a una empresa, de tal manera que usted pueda generar un enganche, y por supuesto eso necesitaría ir acompañado de unas condiciones que permitan que eventualmente podamos ir saliendo de ahí y esta no sea la misma asistencia perenne.
Y por último, una renta ciudadana tendría que estar encaminada a generar capacidades justamente para ir cerrando esa brecha entre las capacidades que muchas de estas personas hoy tienen y aquellas que serían necesarias para poder pasar a ese mundo en el cual yo me imagino mucha más gente trabajando en un sector productivo muy robusto. Hay mucho en lo que nos dijeron hoy a la entrada a este foro, mucho en lo que está escrito en el plan de desarrollo que tiene este énfasis, y eso a mí me parece supremamente importante, y quisiera subrayar cuán contenta estoy de ver eso. Veo muy claro que en la generación de capacidades se habla de apoyarse en los servicios que hay, fortalecer los servicios que hay para pasar a esas capacidades. Veo que hay unas condicionalidades que ayudan. Está escrito en el plan, en las bases del plan, perdón, está especificado que cuando dicen condicionadas se refieren a la condicionalidad de los niños de asistir al colegio. Esa es la única que está ahí especificada. Me gustó mucho oír hoy que probablemente tenemos otras cosas en la cabeza, no están articuladas todavía y creo que sería muy importante dejarlas amarradas, porque más allá de esta, pues está la necesidad de una formación en otros niveles. Decía Marcos Stampini, ya tenemos cubierta la educación primaria, pero también decía, ojo que las evaluaciones, no solamente en Colombia, de Familias en Acción, como la que nos mostró el decano Botero a la entrada, sino también del resto de América Latina, dicen, esos programas son buenísimos para retener los muchachos en el colegio, son buenísimos para que se gradúen, y en eso hicieron un salto cualitativo comparado con la situación de hace 20 años. Pero todavía no estamos viendo que se traduzcan en que la gente se inserta de mejor manera en el mercado laboral. Decía Marco, entonces se necesitan unos servicios más poderosos, de pronto esos servicios más poderosos son de formación para el trabajo, de pronto son de búsqueda de empleado de alta calidad, pero con toda certeza también van a tener que involucrar esta visión desde el lado de la demanda laboral, desde la construcción de capacidades productivas. Y entonces yo siento que esto debe todavía construirse un poco más. Entonces, solo para mostrarles un monigote, aquí con artículos del plan de desarrollo, yo lo que veo es que aquí hay un elemento súper importante que hay que unir con todos estos, que la unión con esta tiene que ser algo continuo que me permita pasar, y sugería yo una manera de apalancar este incentivo a la creación de empleos formales, y lo hice así aquí con una flecha contrastado con una escalera, porque de pronto algunos tienen también en su cabeza la escalera de la formalidad, que es un poco esta idea con la preocupación de que todo lo que tiene escalones tiene el problema de los desincentivos que yo mencionaba hace un momento. Si hay una cosa abrupta que me hace saltar de tener a no tener un apoyo, ahí hay una dificultad para saltar esa barrera. Si en cambio yo la suavizo, y déjenme darles un ejemplo de cómo hacer eso, si no es que de tantos ingresos, por debajo de X ingresos a mí me dan 160.000 pesos, pero por debajo de estos otros me dan 500.000, sino que lo que tengo es una función lineal continua, que tiene una pendiente, y cada pesito más de ingreso me quita un pesito de subsidio, pero no hay un salto en donde yo pasar de, por inventarme cualquier cosa, de 500.000 a 501.000 pesos de ingreso, entonces ya pierdo 100.000 pesos de subsidio, pues nadie va a declarar, y algunos no siquiera darán el salto de los 500 a los 501.000 pesos. Entonces, bueno, este es un elemento. Pero aquí está muy importante este tema de la economía popular, porque ahí hay otro elemento que puede ser muy poderoso y también puede ser muy peligroso en esta ambición de transición. Porque si la economía popular es, déjenme me devuelvo, es esto, y el sueño es pasar de algo que se ve así a algo que se ve, perdón, más bien así. Entonces el énfasis en la economía popular también tiene que ser el énfasis de construir capacidades para salir de esa situación, para poder crecer más allá de la condición de economía popular. De nuevo, yo me refiero literalmente a lo que dicen las bases del plan. Economía popular es un negocio, por la definición del DANE de micronegocio, hasta 9 empleados. Si yo lo que quiero es lograr generar unas capacidades que me lleven a transitar fuera de eso, creo que el primer paso es que es fundamental que eso sea transparente, que cuando digo economía popular y fomento a la economía popular, no es el fomento a la persistencia de la economía popular para siempre, es el fomento a las capacidades dentro de lo que hoy es economía popular para que eventualmente esa economía popular transite a tener lo que tienen estas unidades de aquí, y es capacidad de generar empleo, y generar empleo que, como vimos en la primera correlación con los niveles de ingreso, es un empleo más decente, un empleo más poderoso.
Y lo mismo con el tema de política pública de trabajo digno y decente. Todo lo que dice ahí es de aplaudir, pero genera de nuevo la preocupación de si es consistente con esto. Estas unidades están en capacidad de generar hoy trabajo digno y decente como lo definimos en nuestras normas laborales. ¿Cómo hago para transitar todo esto a que sea un sistema conjunto? Y ahí, por supuesto, la formación para el trabajo es fundamental. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Aprovecho entonces para dar la bienvenida a la doctora Yadira Elena Alarcón Palacio, nuestra directora de la especialización de Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana, que nos acompaña para abordar lo que será la discusión de preguntas en el panel. Al respecto, tenemos desde el punto de vista práctico en el salón unos códigos QR en los extremos que pueden observar, donde pueden enviar algunas preguntas para que nosotros aquí pues podamos, digamos, integrarlas y que podamos tener esa pequeña discusión aquí para que luego la directora cierre. Qué pena si les toca ponerse de pie, podemos parar 2 segundos para que puedan tomar el código QR si es que alguno quiere enviarnos las preguntas. Pues, directora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Me disculpo por la llegada, estábamos en una actividad en Vicerrectoría Académica, pero tenía que atender esta invitación que hemos provocado desde Prosperidad Social y desde la especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana para discutir este tema tan sensible a nivel social. Muchísimas gracias en tu nombre, señor presidente, por considerarnos para debatir estas ideas y por supuesto a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Doctora, muchas gracias por estar aquí, siempre bienvenida en la Javeriana. Entonces, no sé, Juan Camilo, si tengamos primero algunas preguntas. Parece que ya teníamos algunas mientras vamos recopilando otras intervenciones. Doctor Carlos, tiene la palabra. No, Yadira, muchísimas gracias realmente por la colaboración. Tengo 2 preguntas concretas. El primero es un poco definir, digamos, una preocupación que tenemos nosotros del gobierno y es mirar cómo aumentamos los montos de los subsidios para generar lo que hemos nosotros insistentemente llamado la dignificación de la transferencia. O sea, sabemos que, por ejemplo, un adulto mayor con 44.000 pesos mensuales termina ese recurso siendo utilizado para gastos varios de la canasta familiar, pero nunca tiene el impacto en materia de superación de la pobreza. Sabemos claramente que el incentivo de 25.000 pesos por la condicionalidad de inscribir el niño en la escuela, pues en efecto ni para los útiles escolares completos le servirá para poder hacerlo. Entonces, tenemos esa grande preocupación y la apuesta del señor presidente, del presidente Gustavo Petro, era siempre decir cómo podemos dignificar, es decir, impactar fundamentalmente un grupo de la población particular, que en este punto serían las madres, cabeza de hogar, prevalentemente, que se encuentran en situación de pobreza extrema y pobreza a través de digamos, un ingreso que supere en algunos casos 1 y en otros casos 2 líneas de pobreza. Entonces, aquí veo que hay una grande, digamos, discusión, y vos lo pusiste a consideración durante la exposición, la doctora Marcela, donde, digamos, Marco considera en la literatura que ha revisado especialmente que no hay ese desincentivo al empleo. O sea, es decir, que subir el monto tal vez no va a generar una trampa al desempleo, un poco lo que entendí. En cambio, de tu parte, se considera que puede ser, en materia de la formalización laboral, puede ser, digamos, bastante fuerte. Entonces, me gustaría, digamos, ahondar en ese punto porque es una preocupación que nos genera. Al comienzo quedé tranquilo con Marc y luego volví a generar preocupación con Marcela. Podemos también, está Marcos también. Marcos, si quieres atender la primera respuesta a la pregunta de Carlos, para después darle la palabra a la doctora Marcela. Sí, la respuesta no es simple, claramente. Yo creo, pero que Marcela levantó el problema y ofreció también la respuesta. Es decir, un beneficio que no sea
con escalón, pero que sea lineal y más bajo para aquellos hogares que están más cerca de del umbral de elegibilidad y mucho más alto para aquellos que están más lejos de la línea de elegibilidad, reduce el desincentivo a la formalidad o a cualquier cosa. Primero, no creo que se deba pensar que si un hogar tiene un miembro que está empleado en el sector formal, deba salir del programa de transferencia monetaria. Si el hogar tiene 10 personas y un salario mínimo, yo no conozco los valores exactos para Colombia, pero probablemente no debe salir del hogar. Entonces, el llegar a la formalidad con un salario podrá reducir el monto de la transferencia para este hogar, pero igualmente no genera un incentivo, digamos, tan fuerte como si fuera que esta condición me hace salir completamente, perder todo el valor de la transferencia. Entonces, es verdad que hay una literatura que encuentra en algunos países, por ejemplo en Uruguay, en Ecuador, un impacto negativo en la formalidad del empleo. Hay que decir que son efectos relativamente pequeños y también empezando de niveles de formalidad muy baja. Es decir, no es el programa de transferencia que ha generado el problema de la informalidad del empleo. Yo siempre digo, en países de alto ingreso, en la OECD, se gasta 9 veces más de lo que se gasta en América Latina en transferencias transferencia monetaria no contributivas, y el nivel de formalidad es mucho más alta. Hace 30 años en la región no había en transferencias monetarias no contributivas como aquellas que estamos discutiendo hoy, y el nivel de informalidad era muy alto igual. Es decir, el problema de la informalidad depende de 1000 factores. Entonces, si un gobierno está interesado en reducir la pobreza y la desigualdad, implementa un programa de este tipo, aún si puede generar un impacto marginal negativo en la formalidad. Pero si lo hace de manera que el beneficio no es igual para todos, que es menor para quien se encuentra más cerca del umbral de elegibilidad y mayor para los otros, reduce también este desincentivo a cualquier tipo de empleo o formalidad. Gracias, doctora Marcela. Bueno, yo complemento lo que estaba diciendo Marco. Creo que es fundamental entender el contexto. Este es un país no de esos de ingresos más altos, y es un país que tiene una peculiaridad, incluso comparado con el resto de países de América Latina, en la brecha que hay entre las personas típicamente receptoras de estos programas y la formalidad. Y eso tiene que ver con las barreras de entrada a la formalidad que hay. Colombia es un país, Marco, en que el salario mínimo es más o menos 0.9 del salario mediano. Y según cálculos del DANE, por esa misma razón, casi el 50% de los ocupados está por debajo del salario mínimo. Como dentro de la formalidad usted no se puede ganar menos del salario mínimo. Y como la población focalizada por estos programas está típicamente en pobreza, es decir, está significativamente por debajo de ser la mitad de la población. Entonces sí es el caso en Colombia que la gente que está en estos programas típicamente no está en la formalidad, y que estar en la formalidad típicamente sí significaría en este país salir de la focalización del programa. Porque de nuevo estaríamos hablando, por supuesto, del ejemplo que dio Marco es extremo, de una familia con 10 personas y una sola que se gana el salario mínimo. Seguramente en el ejemplo que dio Marco se cumpliría que esa familia es focalizada, pero en la mayoría de casos en un hogar típico, con una persona que se gana el salario formal, pues sí estaríamos fuera de los rangos focalizados. Entonces ahí hay una característica particular del caso colombiano que hace que la dificultad para combinar la formalidad con
con estos subsidios sea mayor que la que hay en otros lugares. Ahora, concuerdo con Marco en la respuesta fundamental. Yo sí creo que un sistema suavizado que conduce, que no genera una brecha gigantesca y que se articula con otros programas para permitir ese paso, que es lo que traté de delinear en mi grafiquito, solucionaría esa dificultad. Como dice Marco, la literatura es variada, tiene distintos resultados y con mucho gusto les hacemos llegar, digamos, lo que hemos recogido nosotros de evidencias en distintas direcciones. Con los temas de mercado laboral, creo que es muy importante hacer comparaciones con países que se parecen, porque los resultados, por ejemplo, sobre efectos de incrementos del salario mínimo son muy distintos dependiendo de usted, de dónde se pare usted. Y ahí entender la brecha entre las capacidades productivas de las personas que están en estos programas y aquellas que serían consistentes con poder hacer ese tránsito es fundamental. Y por último volvería a resaltar algo que dije antes. A mí sí me preocupa el desincentivo a la oferta laboral formal, pero me parece incluso de segundo orden con respecto a la dificultad del enganche formal desde el punto de vista de la demanda laboral de quienes deberían contratarlos, porque precisamente esa brecha es así de gigantesca. Entonces aquí estamos hablando de la situación hipotética, hipotetiquísima, en que a alguien con estos 500.000 pesos extras de subsidio, que es una persona que tendría que tener un nivel de ingreso muy bajo, alguien más venga y le ofrezca un empleo con salario mínimo. Me preocupa más que reciba esa oferta a que diga que no. Me preocupa que diga que no por las razones que acabo de decir, pero me parece más difícil que reciba esa oferta. Y ahí es donde creo que hay que articular todo esto con el resto de elementos. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo aquí en mis apuntes 3 preguntas, digamos que están dirigidas, así que las voy a hacer en este orden. Para el doctor Marcos, se pregunta si se asegura que las transferencias monetarias no es suficiente, ¿qué les ha faltado? ¿De qué adolecen esas transferencias monetarias? No estoy seguro haber entendido la pregunta como si no es suficiente como monto o no es suficiente como mecanismo. Parece ser que se afirmó que las transferencias monetarias no eran suficientes. Yo creo que dije 2 cosas. La primera es que el monto en Colombia relativamente a la brecha de la pobreza es bajo relativamente a otros países. La segunda cosa que dije es que no puede ser suficiente la política que se ha hecho en toda la región de pagar una transferencia monetaria, pero no potenciar la calidad de los servicios que recibían estos hogares para pensar que se pueda lograr la movilidad social. Y si miran a los datos de desigualdad en aprendizaje, de pruebas estandarizadas entre la población, en particular para la población en pobreza, queda una enorme brecha en el aprendizaje y esto se debe a muchas razones, en la calidad de los servicios que reciben. Por ejemplo, en estudios cualitativos de hogares beneficiarios de transferencias monetarias en México, se ha encontrado que venir de un hogar en situación de pobreza al momento de entrar en la escuela ya equivale a tener casi una dificultad de aprendizaje relativamente a otros estudiantes. Esto requiere un enfoque en la enseñanza diferencial, pero no existe este tipo de servicio. Entonces, el niño que se siente a veces discriminado porque no está aprendiendo tanto cuanto se esperaría, sigue acumulando un rezago en el aprendizaje hasta que abandona la escuela. Esto era la evidencia de un estudio cualitativo donde 1 millón de niños y adolescentes en México, a pesar de ser elegibles para el programa de transferencias monetarias, habían abandonado este programa, abandonando la escuela. No es porque no estaban interesados en estudiar, pero es porque no encontraban el tipo de enseñanza y apoyo que necesitaban. Creo que eso es el punto principal de
insuficiencia de la política en general para estos hogares que quería hacer hoy. Gracias. Muchísimas gracias para el doctor Carlos Chinchilla. ¿Pueden darnos ejemplos concretos de acciones afirmativas adicionales a la titularidad femenina para cerrar las brechas de género en el programa de renta ciudadana? Bueno, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en las mismas bases del plan, como lo mencionaba, colocar a la mujer dentro del centro de la política pública implica que tengamos acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas comienzan a crearse fundamentalmente en el derecho laboral, donde se generaban distintas cuotas específicas para que la mujer fuera incorporada al mundo laboral. Poco a poco, digamos, la misma Corte Constitucional ha venido ampliando las protecciones en materia de esas acciones afirmativas a la mujer. Creo que efectivamente el hecho de entregar el subsidio focalizando a la mujer, que es cabeza de hogar, se está haciendo una acción afirmativa muy importante. Como bien lo hemos mencionado acá, el sistema de transferencias no puede ser la única acción afirmativa que se hace para volver a la mujer el centro de esa política pública. Es indispensable la articulación de la política del Estado, como bien lo menciona Marco y lo ha mencionado varias veces la profesora Marcela, es cómo hacemos para poder mejorar la calidad de la oferta pública del Estado, cómo hacemos para poder articular los sistemas de información y cómo robustecemos el registro social de hogares, porque solamente es hasta ahí que sabemos efectivamente si el Estado está cumpliendo con la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres y en particular evitar las brechas de género que hoy por hoy se presentan dentro del país. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Volvemos con la doctora Marcela. Doctora Marcela, respecto a la economía popular, al enfocarse en micronegocios, menos de 9 empleados, ¿debe priorizarse también sectores productivos específicos o ampliarlos a cualquier sector económico? Yo tengo la dificultad de que no he acabado de entender cuál es el norte que se le pretende dar a la política de apoyo a la economía popular, como dije en mi intervención hace un momento. Yo les conté cuál sería el foco que a mí me gustaría que tuviera esa política, en el sentido de considerar que es aquel que sería más consistente con transitar a un mundo en el que una fracción más grande de la población colombiana tiene proyectos de vida que son a la vez satisfactorios y buenos generadores de ingreso. Y les dije que ese foco que yo consideraría es el de enfocarse en esa economía popular para ayudarle a generar capacidades que le permitan convertirse en semillas de unas unidades productivas más poderosas, generadoras de empleo y generadoras de ingresos para sus empresarios. Esa naturaleza no es particular a un sector. De hecho, lo que yo les mostré en términos de los datos, las diferencias entre países más y menos ricos en cuántas empresas son más grandes que de 10 empleados o de mayor tamaño, versus cuántas están o cuántas personas están en la economía popular, sobreviven a través de sectores. Es cierto que hay sectores que típicamente tienen unidades productivas de menor tamaño. Por ejemplo, los sectores de comercio, en particular el comercio al detal, y los sectores de restaurantes, hotelería y ese tipo de servicios suelen ser de menor tamaño que las unidades productivas que en sectores manufactureros, por ejemplo. Sin embargo, es el caso que en general los países de mayores ingresos tienen en todos sus sectores una concentración en unidades productivas más grandes de la que tenemos países, los países avanzados en términos de sus ingresos comparados con los países en desarrollo. Entonces, no es una preocupación la mía particular a unos sectores. Ahora, debería aquello que ya está concebido en el gobierno concentrarse en ciertos sectores, o déjenme pensar más ampliamente en ciertos segmentos. Yo diría que
efectivamente dentro de esa masa enorme de negocios de los que están hablando, hay diferencias importantes, hay diferencias de orientación y de proyección. Hay muchos negocios que están ahí simplemente porque pretenden ser unas formas de supervivencia en ausencia de mejores oportunidades, mientras que hay otros que son de esas características porque es lo que idealmente quiere la persona que se está imaginando un proyecto de vida que es transformador, pero que por sus características funciona en una unidad pequeña. Eso muchas veces es llamado la empresa o el negocio boutique, algo que tiene una característica particular, que tiene una proyección de generación alta de ingresos para el dueño, para los empleados, pero que no tiene una vocación de crecimiento. La gran mayoría de micronegocios no tienen esa característica, y eso es cierto aquí y es cierto en países ricos. La gran mayoría de micronegocios no tiene esa vocación de crecimiento, y entonces sí siento que hay una necesidad de ser más transparentes o aclarar mejor cuál es el norte de la política y entender segmentos diferenciales, unos que tendrían potencialidad de crecimiento si la política se enfocara como yo dije que consideraba que era su norte ideal, y otras que no tienen esa característica y que de pronto necesitan enfocarse no para crearle unas capacidades para las cuales no tienen potencialidad, sino de pronto para transitar fuera de esos micronegocios a negocios que ya están constituidos y que sean más poderosos. Por supuesto, eso requiere que haya más de estos últimos, y por eso también la articulación con la política que en el plan se llama de reindustrialización es muy importante. En lo sectorial, yo veo difícil esa segmentación, pero creo que se va a dar naturalmente por dónde están esos micronegocios. Como decía, mucho más típicamente en el comercio, mucho más típicamente en los restaurantes que en lo manufacturero, por ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que voy a hacer una última pregunta y dado que estaba aquí el gobierno, pues vamos a hacerle más preguntas porque me parece que estamos todos esperando una ampliación del objetivo de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar una inclusión financiera real y sostenible a través de la renta ciudadana, doctor Carlos? Creo que con el perdón de tuyo, Yadira, voy a pasarle esa pregunta a Marcela y a Marco, porque creo que hoy por hoy ese es un gran desafío. Mirar, digamos, con los montos que se pueden aproximar a cerca de los 500.000 pesos. De pronto, el gráfico que mostraba Marco, que Colombia con estos 500.000 pesos alcanzaría casi lo mismo que estaría entregando Chile y Argentina en materia de transferencias monetarias, si bien con la evaluación del peso un poco ha sido mejor con un dólar más bajito, pero digamos con la evaluación del peso, nos vamos a acercar a los montos que tiene Chile y Argentina. Este monto en Colombia es significativo y puede servir específicamente, sobre todo en este primer periodo de transición, cuando por debido a los limitantes que tenemos en Familias en Acción para poder hacer los pagos que nos toca hacer los bimensuales, el monto de 1 millón de pesos es una persona que se encuentra en situación de pobreza extrema y pobreza moderada, puede ser muy significativo en un municipio. Y eso puede significar siempre, como un poco lo estabas mencionando vos, un capital semilla. Entonces, el apalancamiento de poder vincular a ese hogar o a esas personas con su capacidad de trabajo, con su capacidad de construcción de tejido social y comunitario va a ser muy importante. Y ahí va a ser muy importante cómo el sistema financiero colabora en esa inserción en materia de bancarización y en materia, por ejemplo, del microcrédito, que es muy importante. Una preocupación muy grande que tenemos desde el gobierno es cómo evitamos, por ejemplo, que la persona que reciba los montos un viernes no termine en cuentas de los prestamistas gota a gota, y no bien que sea un recurso que se ha invertido en esa creación de ese proyecto de vida satisfactorio. En ese sentido, Yadira, con tu venia, le traslado la pregunta a Marco y a Marcela. Algo se pronuncia. Así que, doctora Marcela. Yo tengo, como creo he dicho de muchas maneras, una preocupación muy grande con que tengamos un énfasis que creo puede ser excesivo, porque creo que ya viene siendo excesivo en el emprendimiento. Justamente porque
lo que vemos es que la gran mayoría de emprendimientos que toman esa característica de micronegocios no son una alternativa de generación de ingresos poderosa y no se convierten en ella. La gran mayoría de micronegocios no transita a ninguna parte. Y no es suficiente pensar en que un extensionismo tecnológico, por ejemplo, el acompañamiento para fortalecer esa empresa, lo va a hacer crecer. Para empezar, por la capacidad estatal de cualquier estado para llegarle a un número significativo de esos, o a una fracción más bien significativa de esos millones y millones de micronegocios que ya hay y los que habría sobre todo que acompañar si se lograra la meta de a una población tan poderosa en número como la que están estimando, se le llega con unos montos tan poderosos en valor como los que estamos mencionando. Por todo eso, yo soy mucho más amiga de pensar en la generación de unas capacidades para el empleo que para la empresarialidad, entendiendo las limitaciones del aparato productivo que ya hay para acompañarlo, pero ligo esto con mi respuesta anterior. Siento yo que si vamos a tener una tarea importante de acompañamiento en generación de capacidades productivas desde la empresarialidad y desde el emprendimiento, esos recursos que siempre serán limitados deberían estar más enfocados en la parte de esa economía popular que tiene vocación de crecimiento, que ya tiene esos elementos de punto de partida, que ya nació con esa ambición y nació con algo de capacidades. Y siento yo que los números son claros en indicarnos que la mayoría de personas que tienen niveles muy bajos de ingresos, aquellos que estamos pensando focalizar acá, los tienen en buena parte porque tienen unas capacidades productivas de entrada muy bajas. Construir de ahí a generar una empresa que va a poder crecer es mucho más costoso, con mucho menor probabilidad de éxito que construir para entregarle a esa persona la formación para el trabajo, que en todo caso será un trabajo de años, que le permita vincularse a otras empresas y en cambio dedicar las otras capacidades de acompañamiento a que haya ese fragmento empresarial que puede vincular a estas personas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, entonces no voy a añadir nada sobre esto de la inclusión productiva, solo que decir algo sobre la inclusión financiera, a pesar de no ser experto de inclusión financiera, las últimas evaluaciones que hemos hecho de los programas de transferencias en Colombia han mostrado que el pago por medio de cuentas bancarias y de medios digitales han logrado algunos resultados en inclusión financiera en el sentido de tener cuentas activas, en tener demanda de crédito que hacen pensar que hay movimiento en ahorros y también en crédito. Ahora, lo que falta ahí es lo que se debe entender, que esto no es suficiente para lograr inclusión financiera y que siempre es necesaria mucha formación para que los hogares puedan usar estos instrumentos de la manera más apropiada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo, para continuar y cerrar la agenda, voy a pronunciarme sobre algunas ideas que hemos construido desde la especialización en Derecho de Familia de aquí de la Pontificia Universidad Javeriana, que como ustedes saben, especialmente el doctor César, el doctor Carlos, hemos tenido la inquietud de apoyar estas discusiones de alto nivel sobre la renta ciudadana porque ocupa precisamente el futuro de las familias en Colombia. Entonces, a manera de cierre, me gustaría, más que hacer propuestas, tengo una serie de preguntas que hemos hilado desde la especialización. Y es precisamente, digamos que en la renta ciudadana lo primero sería establecer para nosotros qué es la renta, ¿sí? Lo segundo sería saber para quién es la renta. Y en tercer lugar,
que creo que se ha desarrollado más en este panel, ¿para qué es la renta? Entonces yo me movería en esos 3 puntos y primeramente sobre qué es la renta. Básicamente, si el objetivo es establecer la herramienta ciudadana para cerrar la brecha de pobreza, habría que saber cuál es ese mínimo vital que garantiza una vida digna en Colombia a una familia de escasos recursos. A una familia de escasos recursos, generalmente conformada por múltiples variables en los modelos familiares y en los que no necesariamente están presentes los vínculos de sangre. Entonces, si lo que estamos hablando es de vida digna, tenemos nosotros ya un concepto de qué es una renta básica adecuada para el mínimo vital en Colombia. Ya sabemos cuál es esa respuesta para decir nuestro mínimo vital sería este y por eso la renta lleva ese fundamento, ese monto y a eso es a lo que responde, a esa vida digna. Estaríamos allí en esa primera pregunta. Por ejemplo, en el para quién o a quiénes va dirigido, tiene mucho que ver con la primera pregunta, porque en un mismo hogar, a lo que llamamos familia colombiana, las personas que habitan bajo el mismo techo pueden tener allí una familia biológica, una familia de crianza, una familia extensa, una familia monoparental o varias familias monoparentales dentro de un mismo hogar. Y entonces vamos a tener que diferenciar cuando decimos hogar o cuando decimos familias exactamente a qué núcleos o a qué nos estamos refiriendo. Ahí me parece que se pueden presentar unas imprecisiones. Incluso hay algunas experiencias internacionales en las que le dan una renta a los hombres y a las mujeres y no utilizan, digamos que el concepto de familia o el concepto de hogar, que me parecería que sería un modelo muy ajeno al nuestro. O sea, en el nuestro nosotros sí tenemos una idea de que aquel recurso económico favorezca a un núcleo, independientemente del modelo familiar de que se trate. Esa renta la vamos a dar entonces, por ejemplo, a una familia monoparental que está liderada por una mujer con 3 o 4 hijos que va a recibir 500.000 pesos, pero esa mujer que puede estar en condiciones de pobreza absoluta o de pobreza extrema, al mismo tiempo va a compartir techo con otras personas que conforman otros núcleos familiares, por ejemplo, con familia extensa, donde está la abuela, que está con la hija que no se casó y que están criando a la hija de la vecina que fue abandonada. Entonces, digamos que tenemos una mezcla allí del concepto de familia y de la naturaleza de los problemas estructurales de la familia en Colombia que creo que debe ser tenida en cuenta. Entonces, allí estaríamos hablando que podemos con esa renta mínima apostar a varios núcleos familiares en el mismo hogar y que eso no debería ser mal visto, en mi opinión, si se puede identificar los diferentes núcleos, porque es que estamos hablando de hacinamiento. Lo que estamos hablando en pobreza extrema no es de esa familia nuclear pensada en 2 progenitores y 2 hijos, sino estamos hablando de hacinamiento. Entonces, creo yo que es uno de los factores que nosotros propondríamos tener en cuenta. Además de qué es la renta, para quién es la renta, ¿para qué es la renta? Digamos que en este tercer punto, que es lo que creo que hemos escuchado más hoy, me perdonan la imprecisión porque no seguí completamente las intervenciones, creería yo que hay varias alternativas, pero la primera de ellas podría ser la de atender con ese digamos, subsidio económico, con esa renta, podríamos atender, por ejemplo, la idea de que las personas coman al día. O sea, estamos pensando es que la persona pueda comer 1 o 2 veces al día. ¿Cuántas personas van a comer al día? ¿Cuánto se espera que coman? Y si lo que estamos pensando es en los niveles nutricionales. Si lo que estamos pensando es
en la nutrición con el objetivo de mejorar la vida del adulto mayor o la vida de la mujer en sus derechos sexuales y reproductivos, o si estamos pensando en el nivel cognitivo que mencionaba la doctora, el nivel cognitivo de los niños, ¿sí? Y de cómo el problema de la desnutrición afecta el aprendizaje y afecta, por supuesto, el desarrollo, porque sin una potencialidad de aprehensión y de comprensión del conocimiento, es imposible que un pueblo se desarrolle. Entonces, digamos que atacar la nutrición también es apuntar al desarrollo. Otro objetivo de ese ingreso podríamos pensar que puede ser lo que se ha mencionado anteriormente en los temas de emprendimiento. Es decir, si lo que estamos buscando es que parte de esa renta no sea solamente para consumirla en la comida